En un mundo cada vez más interdependiente, interconectado y global, considero que la pregunta que surge a propósito de la relación entre la arquitectura y el lugar es precisamente ¿cuál es el lugar? En ese sentido, las últimas tendencias de la arquitectura internacional nos han puesto sobre la mesa las dudas sobre la relación entre la arquitectura y el contexto. Revisando proyectos internacionalmente reconocidos, diseñados por arquitectos de renombre, uno encuentra que son arquitecturas que formalmente y como imagen representan formas muy similares. En ese sentido, es muy confusa la relación de esas arquitecturas globales e internacionales con el lugar donde se implantan. Para dar un ejemplo, grandes torres de rascacielos que se construyen en los principales centros financieros del mundo son torres o edificios que son muy similares en su estética, en su uso y en general en su imagen. Hay una tendencia, desde mi punto de vista, muy fuerte a estandarizar esta arquitectura internacional. Cuando uno revisa ejemplos como proyectos que se construyen en ciudades chinas, o por ejemplo, estas grandes torres que se están construyendo en algunas ciudades de Medio Oriente, uno se pregunta qué relación tienen con su contexto inmediato, qué relación tienen con la cultura china o la cultura del Medio Oriente. Pues bien, ante esas preguntas, la respuesta nos la dan los mismos arquitectos, en el sentido de que son arquitecturas que responden a unas intenciones particulares de su cliente o de su propietario, más no de la ciudad. Creo que esta es una circunstancia que está marcando la tendencia de la arquitectura a nivel internacional. Dentro de nuestro contexto, el afán por algunas ciudades de aparecer dentro del contexto internacional como ciudades de referencia y en donde se pueden implementar arquitecturas internacionales, quizás la implantación de estos edificios estandarizados genera un impacto mayor. Una cosa es implantar un edificio, una torre de rascacielos en un contexto como el de Manhattan o como el de Dubái o como en un sector como el de Pudong en Singapur o en Shanghái, y otra muy diferente hacerlo en un contexto como el nuestro, unas ciudades todavía en un proceso de transición, unas ciudades con unos contextos históricos y arquitectónicos un poco más vinculados a lo tradicional. El implementar este tipo de arquitecturas, insisto, genera un mayor impacto. Ahora bien, estamos hablando de una arquitectura de un nivel, digamos, mayor en términos económicos, una arquitectura quizás un poco apartada de las realidades de la gran producción arquitectónica de nuestros contextos. Me refiero a la arquitectura doméstica, a la arquitectura local. Desde mi punto de vista, la relación entre la arquitectura y el lugar debe estar claramente vinculada a una relación entre el edificio y las condiciones de su contexto inmediato. Condiciones no solamente asociadas a la forma, al respeto por los vecinos, por su contexto, sino también a las realidades y a las identidades del lugar. Volviendo otra vez a la duda sobre esta nueva arquitectura internacional, evidentemente esa manera de entender la relación con el lugar no se valida. Considero de todas maneras que dentro de esta tendencia a la globalización, dentro de esta tendencia a formular arquitecturas para diferentes lugares, sería un anacronismo desconocer que las ciudades deben permitir también la implantación de arquitecturas foráneas. Para ello, considero que como mínimo la implantación de estas arquitecturas
debe responder a unas condiciones específicas del lugar. Todavía nuestras ciudades están en un proceso de transición. No hemos llegado al nivel de desarrollo urbano y desarrollo de nuevas arquitecturas como otras ciudades en el mundo, pero muy seguramente nos veremos enfrentados en los próximos años a estas realidades. Finalmente, considero que un arquitecto, independiente del contexto en donde formule su arquitectura o independiente de su lugar de origen o procedencia, debe ser un arquitecto muy consciente de que la implantación de un edificio tiene un impacto directo sobre su contexto inmediato, tiene un impacto directo sobre la zona, pero también sobre la ciudad y sobre su territorio. El simple hecho de que sea consciente de esa relación es ya un paso adelante en lograr que la relación entre la arquitectura y el lugar sea una relación sensata con la ciudad y en general con el contexto. Una anotación adicional, quiero desarrollarla a partir de lo que algunos autores han encontrado con respecto a la implantación de las arquitecturas globales o internacionales. Y es el hecho de poder identificar en algunas de las grandes ciudades del mundo que se han venido desarrollando lugares de ciudad especializados en la implantación de nuevas arquitecturas contemporáneas. A propósito de la pregunta sobre el lugar, lo que se ha podido identificar de estos lugares es que son lugares globales e estandarizados. ¿A qué me refiero? A que son lugares que ofrecen las mismas condiciones, no solamente en términos de uso y función, sino en calidades espaciales, físicas y arquitectónicas, tanto en una ciudad como en otra. La misma demanda de los clientes, me refiero a las grandes empresas financieras que solicitan la implantación de sus edificios sede en diferentes ciudades, hacen la solicitud que sean arquitecturas y lugares que cumplan con unas condiciones estandarizadas en términos de servicios, atenciones a los ciudadanos y a los usuarios de esas arquitecturas. Uno puede de hecho identificar no solamente en ciudades de Europa o Norteamérica, sino también en algunas ciudades latinoamericanas, el desarrollo de sectores, por ejemplo, financieros, en donde encuentra uno a nivel espacial, físico y arquitectónico una serie de elementos estandarizados, ¿sí?, tanto en una ciudad como en la otra. En esos lugares, quizás la implantación de estas arquitecturas globales e internacionales es consecuente con el objetivo de ese lugar.